Pues está con nosotros la doctora Elvira Concheiro. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, maestra en Sociología por la misma facultad, por la misma universidad, y doctora igual por la misma universidad. Ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, también es investigadora titular B definitiva del SEICH, y bueno, ha tenido numerosas publicaciones, entre ellas El Partido Obrero en Marx, El Gran Acuerdo, Gobierno y Empresarios en la Modernización Salinista, y El Movimiento Estudiantil en una Perspectiva Socialista, además del Regreso del Topo, Karl Marx, a 195 años de su nacimiento. Pues estamos muy contentos de tener aquí con nosotros la presencia de la profesora, y pues le cedemos aquí el micrófono. En realidad el gusto es para mí. Creo que ustedes a lo mejor están un poco cansados, un poco acalorados en este momento, después de estar trabajando, como me dicen los compañeros, desde el día de ayer. Bueno, vamos a tratar de que no se duerman, vamos a tratar de que esto no sea algo pesado. Es un tema el que me han pedido, que no es exactamente sencillo, pero bueno, creo que lo primero que tenemos que aclararnos es por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí tratando un tema como este, específicamente, ¿no? Porque supongo que todos ustedes están aquí porque están muy contentos con lo que pasó el 1 de julio del año pasado, ¿no es así? Estamos todos muy contentos, pero no basta. Ya después de estos ya más de 6 meses desde el 1 de julio, ya casi un año, ya estamos viendo que la cuestión no está tan sencilla, ¿verdad? ¿Por qué creen que no está sencilla? Sí. Inercia. Hay que mantener la fuerza que se tuvo entonces. Poderes factos, no hay cuadros. ¿Qué más? La mafia sigue ahí. Eso es bien importante. ¿Perdón? Así es. Sí. ¿No tenemos qué? Bueno, ¿de qué está hablando? Ahora sí, ya, qué bueno, sí. Dime. Bueno, si es que entendí la pregunta, ¿no tenemos bien definido el camino? No entendí, perdón. ¿No tenemos bien definido el camino? No tenemos bien definido el camino. Sí. El sistema está podrido, el país está deteriorado. Sí. Bueno, creo que entre todos hacemos porque todas son ciertas, absolutamente ciertas, creo que han dado en el clavo de las cosas que están pasando y que nos ponen un reto enfrente que va a necesitar mucha inteligencia para construir una fuerza muy sólida, muy clara de qué quiere, cómo quiere, porque el compañero mencionaba los poderes fácticos. Estamos frente a una campaña, la hemos nombrado todos, aunque no se haga expreso y no lo estemos nombrando como tal, pero es evidente que hay una campaña desde el primer día para hacer una imagen de que el gobierno no sabe, que Andrés Manuel es ignorante, que se cometen, por lo tanto, infinidad de problemas, que hay una torpeza, una parálisis, mentiras, bueno,
Entonces ya han escogido además algunos de nuestros compañeros de gobierno para atacarlos, para estar encima. Y no es tan casual, fíjense. No es tan arbitrario, digamos. No atacan a Elena Álvarez Bulla, directora del CONACYT, porque ella esté cometiendo particularmente muchos incompetencias o errores. Hay compañeros más inexpertos o que les han tocado tareas más difíciles. Acabamos de ver lo de medio ambiente, por ejemplo, que combinó las dos cosas, entre no mucha capacidad y un problemón inmenso. Bueno, en fin, hay ahí otras cosas. Y sin embargo, ahí no hay tanto, no estaba viendo tanto por el momento. Ahora que está Víctor, vamos a ver si no escogen justamente la Secretaría de Medio Ambiente, porque se va a orientar en el mismo sentido que Elena Álvarez Bulla, para estar atacándolos. Ahí hay entonces poderes fácticos que olfatean perfectamente dónde están, fíjense bien, dónde están los puntales, los aspectos por donde este gobierno ha escogido avanzar sobre ciertos aspectos particularmente complicados. Hasta ahí lo voy a dejar ahorita, vamos a hablar de ello, de qué es. Pero también han escogido a Elena Álvarez Bulla, y estoy hablando particularmente de ella porque hoy leía en El Proceso una larga entrevista, una más, para aclarar cómo está el asunto, y creo que lo puso muy bien, en muy buenos términos Elena. Se los recomiendo que la lean, la entrevista que le hacen hoy en Proceso. Pero pensaba yo en que a través del ataque a Elena Álvarez Bulla están dirigiéndose a la intelectualidad de este país, a quienes escriben, están en los medios, tienen autoridad, porque además estos últimos años se hizo una élite meritocrática, que entonces estamos todos con que hay un sector que sabe. Eso me tiene aquí, por cierto, valga la autocrítica. A lo mejor yo tenía que estar de allá y varios de ustedes acá, o a lo mejor no tenía que haber nadie aquí y todos allá, ¿no? Pero hay jerarquías, y el neoliberalismo hizo una jerarquía de conocimiento. Hay quien sabe y quien no sabe. Por eso el ataque a Andrés Manuel es que no sabe. No pueden decir que es corrupto, no pueden decir no sé, otras cosas, sino que es ignorante, que no sabe, que mira cómo habla. Este desprecio entre esta cuestión meritocrática del conocimiento y una cosa clasista que se cuela siempre ahí, ¿verdad? Porque el pueblo en general no sabe. Esa es la idea, ¿no? Ahora van a atacar mucho, y han atacado a Elena porque está hablando de saberes que no están en las universidades, de otra clase de saberes que CONACYT tiene que recuperar. Esa es una revolución. Esa es una revolución que está pasando ante nuestros ojos, y a lo mejor nosotros no nos percatamos exactamente, pero quienes detentan el poder, que no les hemos quitado aún, les hemos quitado el gobierno, como bien decía la compañera, ellos sí detectan, sí huelen que ahí hay algo mucho más peligroso que lo que aparenta. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene lo que están haciendo ustedes, el papel tan relevante que pueden cumplir.
Primero porque en la sociedad nuestra de hoy, quienes se preparan tienen abiertas muchas puertas. Pero en segundo porque hay que desmontar esa jerarquía. Porque justamente ustedes vienen de otro tipo de trabajo y saben, seguramente, perdonen, saben más que lo que yo les voy a decir aquí. Yo tengo un tipo de conocimiento por mi práctica como profesora, investigadora, etcétera, y militante, porque lo he sido toda mi vida. Pero este sentir y palpar la situación de nuestro país, eso lo saben hoy los militantes de Morena, mucho más que cualquier investigador. Lo que pasa muchas veces es que no saben que saben, ¿no? O no se lo creen, o no lo trabajan, porque este es un conocimiento colectivo, no es individual, se está construyendo colectivamente. De tal manera que el tema de la formación política tenemos nosotros que ponerlos sobre la mesa y en cuestión. Tenemos que preguntarnos cómo debe ser para que esté en concordancia con la tarea. Porque si no, imagínense ustedes que están muy bien pertrechados política e ideológicamente con la idea de que hay que ir a la cuarta transformación, lo cual es un reto, ¿no? Estamos todos claros de que hay muchas dificultades, pero porque la tarea es muy alta también. Se nos ha puesto alta si se compara con la independencia, con la revolución. Dios mío, estamos hablando de grandes acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país por siglos. Entonces, a mí me molesta mucho, yo por eso van a ver que no, prácticamente no hablo de la cuarta transformación, porque creo que está por verse. Tenemos todos la tarea de que sea, no que esté siendo, ¿no? Vamos a ver si podemos hacerla, y una de las cosas es saber la dificultad, el tamaño de la tarea y no reproducir las formas tradicionales. Les quiero decir autocríticamente que aquí las estamos reproduciendo. Esto no es tan grave si hacemos conciencia y luego aprovechamos, porque hay cosas que podemos aprovechar de quien tiene una experiencia. Desde luego que el conocimiento se forja mucho escuchando a otros, pero también teniendo claro quién es ese otro y en sus justos términos. Entonces yo lo primero que les quiero pedir, además de agradecerles profundamente que me hayan invitado, porque para mí es una gran experiencia, una gran oportunidad, quiero pedirles que me ubiquen. Ni lo sé todo, ni vengo aquí a dar lecciones, creo que vengo a dejar una semilla que podamos trabajar, que podamos sembrar, que podamos cuidar entre todos. Y mucho en la interacción, desde luego, con ustedes, porque no hay conocimiento en el aire. Ese no es un verdadero conocimiento. Puede ser información. Si nosotros lo bajamos de su nube, a lo mejor entonces sí se convierte en un conocimiento. Y bajarlo de la nube es ponerlo en contraste con lo que estamos haciendo, con lo que sabemos, con lo que intuimos, y sobre todo en el momento en que despertamos un auténtico y profundo espíritu crítico. Que el espíritu crítico lo que quiere decir no es negarse frente al otro o a lo otro, sino al conocimiento, acercarnos a explicarnos por qué. Entonces sí, con ese espíritu crítico de por qué estamos aquí, por qué estoy yo acá arriba, por qué están ustedes allá abajo, bueno, a lo mejor podemos empezar a construir algo diferente.
porque de eso se trata. No hay espacio de Morena o de los simpatizantes de Morena o de los que están en el gobierno o de los que estamos en otras instancias y queremos empujar este proceso. No hay instancia, digo yo, en donde no tengamos que tener esta actitud de construirlo, que no está dado. Yo no vengo a darles a ustedes una receta que les permita salir de aquí con toda la claridad del mundo a ver qué vamos a hacer, porque todos los problemas que ustedes acaban de enumerar son suficientemente grandes y complejos como para saber que no hay recetas. No hay una receta, no hay un hombre que nos va a resolver la cosa, no es Andrés, él está haciendo su tarea. Aquí estamos para ver cuál es la tarea que nos toca a nosotros. Y la tarea, para descubrir la tarea o hacer las tareas que ya estamos haciendo de la mejor manera, efectivamente necesitamos este clase de ejercicios de conocimiento, de reflexión, de cuestionamiento, de preguntárnoslo todo. No hay nada que no haya que preguntarnos. Esto es lo más importante en la formación política. Es la formación más compleja por eso, porque es la formación que tiene que ver con una tarea. Que cuando hablamos de una tarea es algo muy constatable. Yo puedo hacer mi tarea en un salón de clase y a lo mejor no hacerlo muy bien y no se nota. Pero si ustedes no lo hacen bien, si todos los que estamos metidos en este proceso no lo hacemos bien, sí se va a notar. Es de esa clase de tareas como subir. Si yo no subo el pie suficientemente aquí, me doy un ranazo. Es de esa clase de tareas, sencillas pero fundamentales. Bueno, dicho esta breve introducción, creo que el proceso para pensarse en términos de una transformación de fondo tiene el reto de preguntarse el fondo. Ese es el asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar hay muchas cosas que no se presentan como son. No porque alguien esté diciendo una mentira expresamente, esa es una manera, ya que hay muchas mentiras construidas, sino porque, como decía el viejo Marx, si no, no habría necesidad de la ciencia. Si las cosas fueran como son y se presentaran como son, no tendríamos necesidad de la ciencia. Esto, por ejemplo, esto es una botella de agua, ¿estamos de acuerdo? ¿Pero qué más es? ¿Cómo es dinero? Aquí yo te saco el dinero y se constata que no es una mercancía porque la hemos ido a adquirir. Hemos intercambiado dinero por ella en una tienda, ¿cierto? Pero eso no está, dice Marx, ninguna de las mercancías trae puesto un título en la frente diciendo, mírame, soy mercancía, es decir, ¿qué soy si soy mercancía? Es vendible, pero ¿de dónde viene? ¿Perdón? Del trabajo. Trabajo, y tiene que ver, desde luego hay insumos, aquí está algo que nos dio la naturaleza, que es el agua, ¿no? Pero la hemos extraído de ahí, se la hemos arrancado a la naturaleza justo para embotellarla, es decir, meterle trabajo humano y convertirlo en el momento en que se intercambia en un valor de cambio, en una mercancía
destinada a cambiarse, porque podría ser una mercancía para el consumo. Entonces Marx dice, eso es un valor de uso, la vamos a usar, no la voy a vender, la puse aquí por comodidad o por cochina o por antiecologista, porque estoy usando plástico, pero es para mi consumo, no está destinado a venderse, entonces es un valor de uso. Pero si yo lo he hecho para que se intercambie, es un valor de cambio. Ahora sí, ya sabemos que las mercancías son valores, pero que pueden ser valores de uso o valores de cambio. Esto es lo primero que nos explica Marx aquí, en El Capital, un libro que asusta a muchos. ¿Cuántos han leído El Capital? Hoy estamos ante gente muy padre. La que no lo ha leído también, todos. En primer lugar, porque no levantaron la mano. Bueno, este libro es una de las joyas de la humanidad. Y no es el único, hay muchos libros. Marx está inspirado en otro que ahora estoy leyendo y que es una cosa alucinante. En fin, es más bien la síntesis de un conocimiento de la humanidad. Esto es como hay que ver El Capital. No es un libro de economía. Quien les ha dicho eso o les ha hecho creer eso, les ha dicho una mentira. Este es un libro que critica la economía. Pequeña detalle, ¿verdad? Si critica la economía, no lo hace en una crítica sencilla, de decir es que critico una mala economía para poner una buena economía. No. Sino que lo hace, perdonen aquí el paréntesis antes de seguir con el asunto de las mercancías y del trabajo humano tan importante que sustenta todo. Si Marx hace esta crítica tan profunda que lo llevó a no terminar su obra, que lo llevó a revisarla una y otra vez, en realidad salió este tomo, solo el 1, porque su amigo Engels le torció la mano y lo obligó literalmente a publicarlo. Él hubiera seguido revisándolo eternamente. Hizo muy bien Engels. No lo suficiente que dejó el segundo y el tercer tomo por incompletos. Por revisarse, seguía revisándolos. Y esto no es casual. ¿Por qué? Porque Marx está plasmándonos aquí no solo la síntesis de lo más avanzado del pensamiento humano, de toda la humanidad, sino que está nutriéndolo con la práctica de un movimiento. ¿Cuál movimiento? El movimiento de los trabajadores industriales, que para fortuna de Marx y de nosotros, que tenemos entonces gracias a eso un libro como este, un movimiento que emerge como en el 94 vimos al movimiento, bueno, desde los 92, pero en México en el 94, que surgía el movimiento indígena, ¿no? O que ahorita estamos viendo al movimiento de las mujeres en todo el mundo creciendo y poniendo nerviosos a muchos. Así en el siglo XIX surgió el movimiento de trabajadores industriales. ¿Por qué los trabajadores industriales? Porque la industria nació como un gran monstruo.
Hemos ido conquistando, y no hemos logrado mucho, una industria un poco menos agresiva. Pero la industria que hay en el siglo XIX es una industria depredadora absolutamente. Una industria que recluta esclavos. Una industria que no tiene ni la más remota preocupación porque no se enfermen sus trabajadores, porque no se mueran sus trabajadores, aún siendo niños. Cuenta Marx que en su tiempo se había logrado, fíjense ustedes qué brutalidad, una ley que prohibía que niños menores de 13 años entraran a esas fábricas horrorosas. Y había anuncios, lo cuenta aquí está el volante, que dice: se contrata a niños menores de 13 años, pero que parezcan de 13 años. ¿Por qué de menos de 13 años? Porque son más ágiles, porque sus cuerpecitos son moldeables, porque los preparaban, los ponían como en preparación para la tarea que le querían dar. No, una cosa bellísima, el capital, cómo ha entrado el capital. Y ese movimiento se levantó contra esas condiciones. Era de vida o muerte. Esto está contado quizá mejor que en este libro, que se recoge muchísimo de ahí, pero en un libro de Engels, escrito mucho antes de que conociera a Marx. Bueno, no mucho antes, pero sí un par de años antes de que conociera a Marx, que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra. Desde que uno abre las primeras páginas, uno entra en el horror, la insalubridad, la bestialidad, los capataces. Es decir, esa es la industria, ¿no? Esa es la industria que obliga, que está metiendo a las mujeres, a los niños, y a los hombres les está poniendo una altísima cuota de 16 horas. Por ahí empezó la lucha contra la jornada de trabajo, por reducción de la jornada de trabajo. Empezó de un tope de 16 horas. Y claro, se quedaban dormidos ahí, y entonces pues las máquinas les cortaban brazos, piernas, les quitaban la vida, etcétera, etcétera. Pero eso era parte del costo de producción. Bueno, ese escenario el que levantó a ese movimiento. Entonces, este libro no hubiera existido sin ese movimiento. Y no lo digo por decir una frase, sino porque desde el primer capítulo está ese movimiento presente. Está lo que Marx aprendió cuando se empezó a juntar con estos, y lo lleva Engels de la mano a que viera esas industrias, y el trabajo de ellos conjunto va mucho más allá de la amistad que siempre nos platican románticamente entre Marx y Engels. Es una fundamental colaboración, porque él tenía este sentido práctico que le transmitió. Se casa además, o vive con una obrera, Engels, y una obrera irlandesa, o sea, el sector más afectado, más maltratado en la racista Inglaterra, de tal manera que el aprendizaje fue mucho y muy intenso de Marx. Pero después se compromete con ese movimiento, y al poco tiempo ya estaba escribiendo esto y se paraliza. ¿Por qué se paraliza? Porque se forma la Internacional de Trabajadores, y Marx está de metiche en un mitin como de unos cuantos cientos más, pero tampoco crean que enorme.
Y pues ahí está el señor Marx, y es el que sabe escribir, pues que se quede de secretario de actas. Y al poco tiempo es el que, pues que redacte la declaración de principios nuestra. Pues que redacte los estatutos. El caso es que Marx termina escribiendo todo lo que es la Asociación Internacional de Trabajadores y empieza a pensar como parte de ese movimiento. Ya no como un intelectual venido de Alemania, que no encuentra lugar porque ya lo han corrido de todos lados, sino como parte de ese movimiento, literalmente, ¿no? Pasan con esos detalles, por eso les cuento esto de los estatutos y de las actas y finalmente la declaración inaugural que le puso a la Asociación Internacional de Trabajadores, que surgió de un mitin. En realidad era un mitin para defender a Polonia y están encontrándose que es un mitin de puros trabajadores que están peleando las mismas condiciones que tienen el problema de los polacos con el problema de los franceses, los ingleses, etc. Bueno, claro, estamos hablando de una Europa post-revolucionaria, pasado la revolución del 48. Esto tampoco, se los digo rápidamente, no es una clase de historia, pero sí quiero que nos empapemos para entender un poco lo que nosotros tenemos y cuándo aprendemos y qué aprendemos, ¿no? Y desde dónde aprendemos. El caso es que esta incorporación a ese movimiento lleva a Marx a revisar y a dejar un buen rato. Van a pasar varios años antes de que, forzado por Engels, publique este tomo. Es en 64 que se funda la asociación y hasta el año 60, casi 67, que es a finales de 66, de 67 casi 68, que sale publicado el primer tomo del Capital. ¿Qué hizo en esos años Marx? Incorporar muchísimas cosas del movimiento, lo que el movimiento le está dando, la mirada que le está dando el movimiento. Y esto lo podemos ver en las cartas, porque Engels está insistente y le dice, no, es que me falta tal información, no, es que tal cosa, no, y ahí se ve cómo Marx está revisando todo, pero ahora para ponerse más claramente desde un movimiento concreto, puntual, que quiere Marx que esté reflejado en su libro. Bueno, eso había descubierto ya muchas cosas, la ciencia aquí se está fusionando. Marx es un científico, Marx ha tenido una preparación científica de más de una década, se ha bebido toda la biblioteca del Museo Británico que ha podido, antes toda la literatura revolucionaria francesa, ha hecho un trabajo de investigación muy profundo, desde la ciencia, desde lo que está en la biblioteca. Pero siempre nos cuentan eso, por cierto, hasta uno va al Museo Británico y le pueden enseñar todavía hoy. Allí se sentaba Marx, allí estuvo, esa era la mesa de Marx, donde estuvo años haciendo su investigación. Pero no nos cuentan los años que pasó en asambleas, en discusiones, en mítines, en charlas, en acciones callejeras que hacían también. Esa es la otra parte, una parte fundamental que permite que tengamos un conocimiento no de economía, sino también está la política, también está la sociología, también está la antropología, está la historia, desde luego, y no solo como método, que eso es una de las primeras cosas que Marx había descubierto, que teníamos que construir un método histórico, heredado mucho de Hegel, pero la visión
de totalidad, de entender a la sociedad como una totalidad que está interactuando una cosa con otra, eso es lo que realmente expresa el capital. ¿Por qué tiene tanto peso la economía? Porque sí la tiene, no solamente porque les quiere contestar a los economistas ingleses, sino porque resulta que en esta sociedad, en la sociedad que vivimos, la sociedad capitalista, la economía rige muchas cosas, o de manera expresa, clara, nítida, domina muchos terrenos. Y Marx vivió un periodo parecido al nuestro, en donde el llamado liberalismo sometía a la política y a la sociedad a la economía. Es por eso, hay una nota por ahí que a mí me ha hecho pensar en El Capital, que dice que en otros momentos no es que los seres humanos no tuvieran la necesidad de vivir, es decir, de producir con qué vivir, es decir, economía, que eso es la ciencia de la sobrevivencia doméstica, de cómo administramos lo que producimos para vivir, sino que lo que tenía peso era la religión, o que lo que tenía peso eran otras cuestiones que no es ya esta ciencia desarrollada o esta práctica ampliamente desarrollada. Bueno, me importa mucho decirlo porque es uno de los problemas por los que uno no se acerca al capital, o se acerca uno mal al capital. Se acerca uno como libro de economía y yo no soy economista, entonces o estamos viendo la complejidad y la complicación que tienen ciertas partes sin saber por qué se nos está complicando. Y se nos está complicando porque Marx nos propone pensarlo todo de una manera absolutamente diferente. Porque si ya no es verlo como lo ven los economistas, tampoco es verlo como lo ven los historiadores, porque no es un libro de historia en el sentido clásico, tampoco de sociología, menos de la sociología que están haciendo en su época, que son unos funcionalistas reaccionarios, como Comte y otros. No está quedándose dentro de alguna de las disciplinas, sino proponiéndonos romper las disciplinas. Eso es padrísimo, pero es complicadísimo. Eso hace que algunas partes del capital sean oscuronas, dificilonas. Pero bueno, creo que cuando se nos aclara de por dónde va la cosa, es un libro que en general puede fascinarnos. Habemos fans del Capital, que lo festejamos el año pasado, antepasado, que fueron sus 150 años. Bueno, hicimos todo lo que pudimos por decir esto, decir que vale mucho la pena. Y por eso me he hecho una parte de propaganda al Capital, porque lo que yo pueda decir aquí, lo he aprendido de aquí, y de ninguna manera puedo yo transmitírselos en toda la riqueza y en toda la complejidad y todas las consecuencias que esto tiene. Pero es un libro de un movimiento que ha sido golpeado en nuestra época, un movimiento que parece que no existiera, y eso nos complica muchas cosas. Si hoy tenemos dificultad para que entendamos cuál es la transformación de fondo que necesitamos hacer, es porque no existe este movimiento que en su momento produjo el Capital. Y produjo revoluciones, y revoluciones como la Revolución Rusa y como la Comuna de París, maravilloso experimento, el más importante. Desgraciadamente lo fracasó y bueno, lo aplastaron, no es que él lo haya fracasado,
sino que lo aplastaron a los 3 meses de existir, pero la Comuna de París es el modelo que este movimiento obrero nos dejó de sociedad radicalmente transformada. Por ahí averiguo qué es, porque es muy interesante y pensarlo para nuestros tiempos. Por eso ahora hay un cierto movimiento medio subterráneo, pero de recuperación de la Comuna de París, o por lo menos de su inspiración, de lo común, porque hay ahí todo un mensaje. La construcción de la sociedad futura será una construcción común, de lo común por el común. Eso es, ¿no? Es lo que a todos nos puede pertenecer, a todos nos puede significar un desarrollo. Bueno, pero esa Comuna de París que le tocó vivir a Marx, si Marx fue muy suertudo, porque le tocó la Revolución del 48 y luego todavía la Comuna de París. Quiero decirles que es culpa de la Comuna de París, creo yo, todavía no lo puedo demostrar, pero en el espíritu de Marx estoy convencido que es la culpable de que Marx no haya terminado el segundo y tercer tomo del Capital. ¿Por qué? Porque se puso a revisarlo todo, porque la Comuna de París fue la primera república internacionalista. La Comuna de París hizo un gobierno con gente de muchos lados del mundo y defendió esa idea. Era la República Universal, así se llamaba a sí misma. Realmente es una loquera fascinante la Comuna de París. Y ese sentido del mundo empezó a tener otra significación para Marx y empezó a revisarlo. Y sobre eso se está ahora descubriendo nuevos materiales y nuevas cosas, y por ahí vamos a descubrir materiales que nos van a comprobar esta idea. Pero bueno, ese movimiento que se ve a sí mismo como un movimiento universal, efectivamente, con un movimiento de lo común, pero además universal, da esta dimensión del mundo, y eso le complica mucho a Marx la visión, porque que es el tema que tenemos nosotros ahora. Y más demostración que lo que pasó hace 3 días no podemos tener. Aquí podemos estar todos fascinados con los 30 millones que de pronto llega el imperio y nos dice, ¿sabes qué? Espérate tantito, porque te voy a poner un arancel. Entonces se nos echa a perder todo el cuadro, ¿verdad? Bueno, el mundo está interconectado, las opciones son complicadas. Ese es otro elemento que tenemos, que todos los que dijimos del reto, no pusimos el reto internacional. Es decir, esos otros poderes, no solamente los de aquí, sino esos otros poderes que hoy mandan el mundo y que han instaurado el neoliberalismo, lo que llamamos neoliberalismo, como un sistema que se presenta sin alternativa, es decir, no hay nada que lo pueda sustituir. ¿Qué tanto estamos convencidos de que eso ocurre? Estamos en el reto de superar el neoliberalismo, pero hay una famosa frase de la que gobernaba Inglaterra en aquellos oscuros años 70, instaurando o ya desarrollando más bien el neoliberalismo en Inglaterra, porque por ahí fue también durísimo. El neoliberalismo llegó como llega el capital, haciendo destrozo y medio. En cada lugar el destrozo que tenía que hacer. En América Latina, con golpes de Estado para acabar con la izquierda más avanzada del continente o del subcontinente. Entonces, acabaron con el socialismo chileno, acabaron con la izquierda argentina, acabaron con la izquierda brasileña antes, en fin, e instauraron
unas dictaduras militares que fueron las primeras en el mundo de dar pasos en el sentido neoliberal. El neoliberalismo es hijo de esas dictaduras. Y en Inglaterra, ahí no hicieron una dictadura de ese estilo militar, sino una dictadura democrática. Es absurdo, ¿no? Bueno, por la democracia destruyeron los sindicatos. Con democracia acabaron con todas las organizaciones de los trabajadores. Y a partir de ahí en Europa entero se acaba con ese sector de trabajadores que había logrado un Estado benefactor, un Estado social, de distribución, etcétera, etcétera, que nosotros bien a bien no conocimos, por lo menos no en el grado de los países ricos, ¿no? Tenían más que distribuir ellos. Y son ricos porque nosotros exportamos capital. No son ricos porque trabajan mucho, trabajamos más acá, sino porque de aquí les mandamos riqueza. Bueno, como desde la colonia, eso sí, es una pauta, no es un evento, no es que nos vinieron y nos robaron, sino instauraron un sistema que es un sistema mundial, el capitalismo, pero que funciona, y esta es la parte que Marx se atoró a trabajar. Después vinieron otros a desarrollarlo, él se muere y ya no tiene tiempo, pero un sistema que funciona con la permanencia de esos flujos, con la permanencia de que ese dinero de acá siga llegando allá. Por eso le importa tanto a Trump lo que pueda pasar aquí, ¿no? Porque seguimos mandando, ya sea mercancías, como es la fuerza de trabajo, ya sea aguacates, ya sea oro, ya sea droga, ¿no? Seguimos mandando en un intercambio desigual. Bueno, para entender estas complejidades, estos elementos que quiero darles toda esta visión así entre histórica y contemporánea de las interrelaciones que hay, tiene una importancia inmensa que entendamos a fondo qué es la mercancía. Porque la mercancía, decíamos, es algo que es producto del trabajo, pero destinado al intercambio. ¿Sí? Es decir, yo cambio esto por un dinero que recibo. Pero ¿dónde está la ganancia? Lo hago porque de ahí gano, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿De dónde sale? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, uno con la fuerza de trabajo, por ejemplo, es lo que tú ofrendas a una actividad. El campesino, pues, labrando la tierra, cuidándola, el obrero en la fábrica, en las máquinas, y pues un profesionista aplicando sus conocimientos. A fin de cuentas, estás ofrendando tu vida y esa vida pues es parte de la fuerza de trabajo, ¿no? Muy bien, has descrito la fuerza de trabajo, pero ¿qué tiene que ver con la ganancia? Yo pregunto, ¿de dónde sale la ganancia? El capitalista es... A ver, dínoslo por favor, explícanoslo. ¿Perpetuando este intercambio? Que siga habiendo esa necesidad pues de seguir consumiendo y consumiendo. Bueno, esa es una estrategia, efectivamente, si ya no se los compramos, se acaba el ciclo, ya deja de ser mercancía, pero... Sí. Yo lo que creo es que es precisamente esa fuerza de trabajo, pero que el patrón no lo retribuye al trabajador, ese excedente de fuerza.
¿Cómo es eso? Eso se llama plusvalía, exactamente. Pero ¿cómo es? ¿No lo puedes explicar? Las trabajadoras, los trabajadores aplican su fuerza de trabajo, su vida para generar mercancías. Estas mercancías tienen un costo, ¿no?, de producción y luego se venden en el mercado. Ese valor del mercado, como decía el compañero, no se le reintegra completamente al trabajador, sino que le pagan un salario fijo y el resto se lo queda el capitalista, ¿no? Así es como se genera esa ganancia. Ya después, en las economías, las producciones más actuales, ese trabajador produce en serie, produce más y más, tiene el mismo trabajo, el mismo salario, pero ya se generó muchísima más producción y de ahí viene la ganancia, ¿no?, el plusvalor del capitalista. ¿Sí? A ver. Pues yo lo podría explicar como, si entendemos que el trabajo es lo que produce la riqueza, si un trabajador o trabajadora están 8 horas trabajando y necesita 4 horas de trabajo para, por su trabajo, obtener en salario lo que necesita para su vida, esas 4 horas restantes que no son integradas a su salario son el plusvalor, lo que obtiene el patrón o el capitalista, y es el trabajo extra que no se le está retribuyendo y que no cumple con lo que necesita para su vida. Mucho más preciso, porque no es tanto lo que cueste afuera, es el precio se fija por el mercado. Entonces ya nos metemos sino que para producir esto, y de ahí pagar lo que son los insumos y la fuerza de trabajo, a lo mejor el capitalista pagó esto. Y esto de acá es su ganancia. ¿Sí? Es decir, lo que cuesta esto, producir esto, tanto por la fuerza de trabajo que tiene dentro, como por el material del que está hecho, es la ínfima parte. El resto es la ganancia. Si la realiza o no es otra cosa, a través de precios. Si todavía tiene una ganancia extra porque logra que en menos tiempo todavía se haga, y que además en el mercado yo especulo y lo escondo, o hago que sea prohibitivo como la marihuana y tal, entonces le subo y el precio, y eso es ganancia extraordinaria. ¿Sí? Eso es otra cosa. Pero en estricto sentido, haya o no, para que no sea, el tema no es un capitalista vivillo ladronzuelo, porque sería más fácil acabar con el capitalismo. No se trata de eso, los hay, y luego les encanta hacerlo, de eso vamos a hablar ahora. Porque el asunto de entender cómo se producen las cosas, y a partir de ahí esa lógica de ganancia, es lo que este sistema encontró como lo dinámico. Es decir, que si el capitalista descubre que el reto es consigo mismo, hacer que este producto le cueste menos hacerlo, y cada vez menos. Entonces va a pelear primero a lo burdo, en ese capitalismo del que les platicaba yo, que produjo el movimiento obrero del siglo XIX, a lo bestia, que explote, que reviente, no importa, que trabajen hasta el último suspiro que tengan de resistencia al día, ¿no? Se levanta ese movimiento,
reivindica, por eso dice Marx, no se puede entender económicamente, es todo. Aquí empieza a entrar la lucha de los trabajadores. Y los trabajadores se niegan a trabajar y lo hacen hasta haciéndole, pues no me quieres bajar la jornada de trabajo, pues te destruyo las máquinas. Y, en fin, todos los mecanismos posibles para una reducción por una parte de la clase obrera, que lleva entonces al capitalista a necesitar encontrar otras formas. ¿Cuáles son esas otras formas? ¿Sí? ¿Y cómo? Pues, bueno, la más conocida fue la de Ford, ¿no? Las líneas de ensamblaje. Pues la otra es pauperizar la mano de obra, bajar la cantidad, bajar el costo de los insumos. Pero en la primera, ¿en qué consiste esta forma de trabajo? Que la producción en serie, ¿qué lo permite? Pues Ford lo que crea son las líneas de ensamblaje, ¿no? Es decir, que pone un especialista en cada área y de esta manera hace más eficiente el modelo de producción porque reduce el tiempo que se necesita para producir un auto, ¿no? Claro, la máquina, la revolución permanente es la máquina. En tiempos de Marx estaba hasta calculado cuánto tiempo tardaban en renovarse totalmente la función misma y la concepción de la máquina en 10 años. Ahora es mucho menos. ¿Cuánto pasamos del primer teléfono celular o de la primera computadora a las computadoras de hoy o al smart de hoy, ¿no? Es decir, la revolución tecnológica, la tecnología se convierte en un sistema, por eso muy dinámico, que movido por la ganancia revoluciona permanentemente la producción, la ciencia, la sociedad. Este es el sistema que vivimos y que tiene una lógica que no vamos a convencer que deje de producir plásticos si eso es lo que le conviene para la ganancia, para sostener la ganancia. Por eso ven que todas las campañas es hacia nosotros. Los ecologistas dicen, por favor, deja de usar plástico. ¿Qué no sería más fácil cerrar las fábricas de plástico? De un día para otro se acababa el plástico, ¿no? Pero no. Ahí está la tarea. La tarea es una fuerza política. La tarea es una fuerza social. No vamos a convencer al capital. Vamos a imponerle al capital. Bueno, estos elementos que parten de la cosa más abstracta, Marx parte de la cuestión más abstracta, porque sí tenemos que entender cómo funciona exactamente este mecanismo para entender por qué está metido en una lógica. Dejen ustedes de utilizar cosas antiecológicas. De pronto ya está apareciendo el capitalismo verde, ¿no? Tiene esa moldeabilidad. Bueno, ahora es negocio producir algo que dice orgánico. Pues lo producimos, ¿no? Faltaba más. Hacemos una industria que vive del deterioro ecológico, de limpiar, de procesar la basura, ¿no? Hay industria. Entonces, tiene esa capacidad de adaptarse, todo porque lo que lo rige es esa lógica de ganancia. Seguir produciendo más a un menor costo. De alguna manera es una dinámica imparable. No me dejas aquí, busco por allá. Y esto no pasa por el capitalista individual. Todos los días nosotros presenciamos muerte de capitalistas en el sentido social. Cada changarro grande, los otros son tenderos, son trabajadores de otro tipo, pero que cierra, cada banco que
quiebra, ustedes capitalistas que como su función social muere. Es una clase que está en esa permanente muerte y renovación. Podemos incluso ver nombres distintos, personas distintas. Luego tienen algunos permanencia, ya tenemos un buen rato teniendo un Slim, por ejemplo. Pero Slim no era nadie antes de los 80, no existía. ¿Por qué surgió en los 80? Surgió en los 80 por la crisis económica. Las crisis son esa gran depuración, porque lo segundo que mueve este sistema es la competencia. Entonces sí, tenemos este elemento de cómo se producen mercancías, pero el chiste es que aquí mi querida compañera no venga y haga otra agüita más chida, que diga orgánico y que cueste la mitad, porque yo ya al tercer día me morí como productora de estas botellitas de agua, ¿no? Esa competencia es la que lleva también a esa revolución tecnológica. Todo el tiempo tengo que estar inventando algo diferente, y que el mío ya es color de rosa, y que mi celular ya tiene una aplicación más que no tiene el de al lado, que ya es más rápido, pero todo esto está implicando todas las fuerzas de la sociedad. Por eso CONACYT es tan importante. Sí. Repítelo para que lo escuchen allá. Que todo ahora tiene fecha de caducidad, los celulares, cada día las aplicaciones son más pesadas, vienen servicios nuevos, que los celulares se van quedando obsoletos, igual las computadoras y demás. Entonces genera esa dependencia, o sea, ya nadie, yo creo que se imagina una vida sin celular, y cuando andamos sin celular nos sentimos como que si anduviéramos desnudos, ¿no? Que nos falta algo. Entonces, precisamente ahora hablábamos que el capitalismo crea necesidades ficticias, ¿no? Como estas tiendas que están entrando a México, Mimuso, que trae un montón de porquería que para nada sirve, que en realidad son dependencias creadas. Y ahora yo creo que lo hablé en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en una clase, lo hablábamos con la profesora, que se debería hacer una Secretaría de Ciencia y Tecnología, no tener ya un CONACYT, sino una Secretaría como tal de Ciencia y Tecnología, y apostar a la ciencia, el todo por el todo, porque aparte también vengo de la pedagógica, la educación transforma la vida de las personas y de una sociedad. Perdón, o sea, tú lo que te estás planteando, por ejemplo, esto con el CONACYT es, hay una disputa en términos del desarrollo, cómo se va a desarrollar la ciencia y la tecnología en México en un gobierno progresista, en una lógica de crisis mundial, y donde se afianza la dependencia en general, económica, social, cultural. ¿Por ahí va la cosa? ¿O? Claro. Cuando Elena Álvarez Bulla está denunciando las irregularidades y la corrupción que hay dentro de CONACYT, es porque CONACYT no fue hecho para ser un instrumento, porque en esta sociedad es muy hipócrita, y no dice, así como no dice esto, yo soy una mercancía producto de la explotación del trabajo, porque esa diferencia de que esto cuesta y esto me gano es la explotación. No le terminé de poner el nombre, pero ahí está la explotación, es esta cosa desigual. No lo dice, no dice tampoco que cuando forma CONACYT que va a ser un instrumento para que los empresarios de México hagan esta revolución que no son capaces de hacer ellos mismos, porque son dependientes, porque es una clase que ha dependido siempre de traer tecnología de Estados Unidos, etcétera, etcétera, sino que dice, voy a impulsar la ciencia. Y las normas son impulsar la ciencia con recursos públicos, la ciencia y la tecnología. Pero después resulta que estos señores se inscriben como si fueran un instituto público, como si fueran la UNAM,
como si fueran el Poli, como si fueran cualquier dependencia Pemex. Se inscriben para que les trabajemos y les sufraguemos lo que es trabajo de investigación. ¿Y saben qué? Lo peor del asunto es que luego no la hacen. Encuentran una manera de llevarse dinero, pero no hacen, que eso es lo que hoy dice en la entrevista Álvarez Bulla. Se redujo el nivel de innovación en las empresas en México estos años y creció los recursos que se llevaban para innovación de ese tamaño. Bueno, entonces aquí estamos hablando de un último tema que quiero tratar con ustedes, que es esta relación que tiene el capitalismo de nuestros días con estas tranzas, con esta corrupción. Hay niveles. Y México es de los países que más corrupción tiene. No somos el que más, pero somos de los demás corrupción en todos los niveles. Y ahora a lo mejor llegamos al nivel, al número 1 de los más corruptos del mundo, porque ahora vamos a saber, o estamos sabiendo, a qué grados. Esto de CONACYT no lo sabíamos. Por ejemplo, en este grado que hoy podemos tener con toda precisión. Por eso están tan histéricos algunos científicos que se prestaron a esto, a estas corruptelas, y están muy nerviosos. Bueno, pero vean quién los defiende. Ese tal foro consultivo de ciencia y tecnología, que era el que dominaba CONACYT internamente todos estos sexenios pasados. Ahí está la lista, está la Canacintra, está la Concamín, está la Coparmex, están los empresarios y están las universidades. ¿Qué hacemos nosotros, UNAM, junto a Canacintra? No sé, pero ahí estamos. Y todos forman ese llamado foro. Bueno, es una confesión de lo que es el neoliberalismo. Esto no hubiera sido posible sin el neoliberalismo. Y ese nivel de corrupción no hubiera sido posible sin el neoliberalismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que es una cosa de este momento? Porque el neoliberalismo, ¿qué sería? El momento histórico concreto de este sistema capitalista, ¿no? Que se instauró en todo el mundo. ¿Cuándo se instaura? Hablamos de... ¿Sí? El neoliberalismo como tal, si somos estrictos en los acontecimientos históricos, se empezó a implementar durante la Guerra Fría. Y los primeros países piloto en implementarla fue Brasil y Chile. Brasil en un momento dado sabemos que el gobierno brasileño era similar al de Salvador Allende, querían fomentar el socialismo en Brasil. Entonces, con un golpe de Estado, fueron cuando empezaron a implementar todas esas medidas es la receta económica. De hecho, fue orquestado por Inglaterra y Estados Unidos, con los Chicano Boys ya en Chile, con el golpe de Estado. Después, con el paso del tiempo, vieron que tuvo sus beneficios y empezaron a implementarlo en diferentes países, como en Inglaterra, con Margaret Thatcher, en México, con Miguel de la Madrid, y de acuerdo con diferentes gobiernos europeos. Tanto es así que por eso empezó a formarse la Unión Europea, el cierre de aranceles y de los capitales podrían pasar de un lado a otro, inclusive por eso existe esa corrupción tan grande en el neoliberalismo, ¿no? A ver. Bueno, yo entiendo el neoliberalismo. Empezó, yo tengo entendido que es en 1989 con el Consenso de Washington, donde Estados Unidos e Inglaterra crearon una serie de medidas que deben aplicarse en América Latina
y esa serie de medidas van condicionadas con apoyo económico por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco de México. Es decir, América Latina estaba con deuda, entonces le dicen, te voy a dar apoyo económico a cambio de que tú sigas una serie de medidas que son las recetas neoliberales, entre las que destacan de la desregulación del Estado, privatización de empresas y abrir el libre mercado. Recordemos que hasta 1994 no había tratados de libre comercio. Entonces, a partir del 89 empiezan estas negociaciones, después llega Salinas de Gortari, y con Salinas de Gortari fue cuando se instauró por primera vez en México el neoliberalismo. Se empezaban a vender empresas, se privatiza Teléfonos de México, empieza el Tratado de Libre Comercio, ingresan empresas transnacionales que jamás habían tocado piso México, o sea, no habían estado en México, empiezan a invertir en México y empiezan a saquear los recursos. Entonces son una serie de medidas que empiezan en los 90 y que hasta la fecha, hasta hace poco que se privatizó Pemex, se han seguido instaurando. Entonces me parece que es a partir del 89 a la fecha del neoliberalismo como tal, per se. Anteriormente estaba la globalización del capitalismo, pero el neoliberalismo es a partir de esa fecha. Pues básicamente, un poquito para profundizar en algún aspecto de los productos básicos. Estamos hablando de este papel. Todo el Estado cumplía la función reguladora con la creación de la CONASUPO por los años del 69, donde se dedicaba a tratar de establecer el acceso a productos de primera necesidad, con toda la importación, con todo lo que es el manejo del granero, programas como CONASUPO Coplamar, que son los programas más importantes que atendieron las zonas más importantes, más sensibles en las zonas indígenas. Pero a partir de que obviamente siempre fue caracterizado por un sistema corrupto que se fue agravando hasta quizás estamos hablando de los 90s, llegaba a perder la CONASUPO en su sistema, tanto tenía en la zona urbana como rural, perdía 1,000 millones diariamente. Cuando se hace el balance se dice ya no, empieza a dejarse ya el papel regulador que tenía y se entrega toda esta infraestructura y toda esta función, se deja libre para que puedan apropiárselas los canales privados y entonces ya aparecen las grandes tiendas, los Walmart, y todo este sistema de tiendas se fortalece. Es importante recordar que entonces todas las micro, las pequeñas empresas son abandonadas también, o sea, programas que había antes sociales totalmente se tiene que recordar que finalmente este Tratado de Libre Comercio apenas se abarca un 18% de lo que es la economía del país. Se le da muchísima importancia cuando actualmente debiera dársele más importancia al mercado interno, a las pequeñas empresas, a esa riqueza que diariamente está dando una pelea ahí en las calles, en las colonias, pero se me hace muy importante que efectivamente se deja libre para que el capital privado disfrute plenamente y se apropie y concentre y monopolice todos los sistemas de producción, abasto, distribución, ¿verdad? Una última allá atrás para que ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ir cerrando. Bueno, con respecto a la pregunta de por qué el neoliberalismo va de la mano con la corrupción, es porque, ahí sí, como diría el compañero presidente, el poder político se subordinó al poder económico, ¿no? Es decir, con esto que ha pasado últimamente nos hemos dado cuenta de que la clase empresarial es altamente improductiva, pero también que depende mucho de las prebendas del gobierno, ¿no? O sea, usted lo acaba de mencionar, Slim no era nadie hasta que le vendieron Teléfonos de México, Bayeres y Larrea no eran nadie hasta que les dieron las concesiones mineras, y el caso más reciente pues es el de Alonso Ancira, ¿no? Que le vendieron Altos Hornos de México. Entonces, pues ellos dependían de ese tipo de privatizaciones de sectores estratégicos, aparte también lo que se manejaba de las condonaciones fiscales, ¿no? Yo recuerdo el caso de hace años donde Diego Fernández de Ceballos ganó un juicio para Jumex, en el cual se supone que demuestra que Jumex es un alimento y no una bebida,
y entonces le regresan a Jumex el pago de IVA de muchos años, ¿no? Cuando el que paga el IVA es el consumidor realmente y no la empresa. Entonces, pues ahí sí se coadyuvaron, por así decirlo, y pues vinieron esos grandes latrocinios al erario, ¿no? Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, pues es el rescate bancario de Fobaproa, que se convierte deuda privada en deuda pública para hacer un rescate bancario, porque producto de la mala privatización de Carlos Salinas de la banca mexicana. Gracias. Bueno, permítanme, en realidad estamos hablando, por eso hay distintas fechas o opiniones sobre las fechas, de un proceso que no fue tan corto, ¿no? Pero podemos identificar claramente principios finales de los 60 y principios de los 70, el inicio del neoliberalismo a nivel mundial, es decir, en los centros mundiales, donde diseñaron eso, porque acá ya vino la aplicación de un esquema muy hecho. O de una receta, ¿no? A todo mundo. Y en el camino obviamente se toparon con más o menos resistencias. México tuvo una fuerte resistencia, no de la resistencia a la que estamos habituados, sino del propio capital y del poder político. Ya estaban encarrerados para allá y viene López Portillo y nacionaliza la banca, es decir, un retroceso a el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque le pareció que jugaban gacho, ¿no? Claro, no duró ni el año, exacto. Ya terminaba y ya volvió a comenzar. También de la Madrid ya se echa todo un proceso de privatización. ¿Pero por qué a la compañía le parece 89? Porque es el inicio ideológico del neoliberalismo, es el salinismo. Entonces, sí tienes razón desde el punto de vista ideológico, para que volvamos a ver que es económico. ¿Por qué es finales de los 60, principios de los 70? Por una profunda crisis mundial. Esto no cambió porque a alguien se le ocurrió. El capitalismo estaba en una profunda crisis de modelo, de lo que se llama modelo de acumulación, es decir, el Fordismo, lo que el compañero nos contaba de cómo se había instaurado una determinada manera de producir y de ganar y de acumular. Eso se agota. ¿Por qué se agota? Tiene toda una larga historia, pero lo podemos resumir en sobreproducción. Ese sistema está hecho para producir en masa, pero las sociedades se saturan, ¿verdad? Ya que todos empezamos a tener coche y a no podernos mover en las ciudades, bueno, ya esa industria ya no puede ser el motor como lo fue décadas la industria del automóvil. Empieza en Estados Unidos, pero tiene el mundo para conquistar el automóvil. Entonces, esto se satura, esto comienza a decrecer y hay una industria hecha para seguir produciendo en masa. Entonces entra en una crisis el propio sistema. El neoliberalismo no es idea de nadie, digo, sí es idea, pero no ocurrió por la idea de nadie, sino por necesidad de un sistema. ¿Sí? El capitalismo mismo necesitaba pasar a otra cosa. Y estábamos hablando de que es un sistema suficientemente maleable, transformable, que se va adaptando. Y Trump es el anuncio de que ya va a otra adaptación de horror, peligrosa. Pero eso es lo que está expresando Trump. Y el hablar otra vez de aranceles, cuando era una mentada de madre en el neoliberalismo, hablar de que existieran aranceles, porque justamente había que acabar con ellos, ¿no? Es decir, economías abiertas, economías que no pongan ninguna protección a nada, vámonos, competencia libre y despiadada, a ver quién sobrevive, ¿no? Y eso le metió un dinamismo, empezó a crecer. ¿Por qué estamos hoy ante una posibilidad de cambio de modelo? Se agotó muy pronto. 2008, la crisis de 2008,
en donde quebró el sistema financiero mundial. Esto no fue el acabose porque entraron todos los poderes a salvarlos. Hoy veía una gráfica fantástica del comportamiento de la riqueza de Slim. No sé si la traigo y si se va a ver, que medio la copié. No, es muy chiquita, no se alcanza a ver. Pero tenía 60,000 millones de dólares su riqueza, poquito menos de la que tiene ahorita, pero en 2008 cayó a 35,000 millones, casi la mitad. Pero este no es Slim, que rápidamente se volvió a recuperar. Es más, pasó en el 2011 a 74,000, o sea que salió ganón, porque de eso se trata. Hay quien gana en las crisis, ¿no? Y Slim es uno de los ganadores. Luego van ajustando, etcétera, pero hasta ahorita es de los ganadores. Y a nivel mundial no se diga. Me hubiera encantado, ya no me dio tiempo de encontrarles una gráfica así a nivel mundial, de los principales bancos y eso. Cayeron o desaparecieron, es una caída brutal. Esto es lo que pone al capital, no a uno o a otro, no es la inteligencia de Slim, no es el sistema a decir, por aquí ya no va, la especulación financiera hasta aquí llegó. No es que no se siga especulando, pero hasta aquí llegó, porque es demasiado riesgoso para el sistema en su conjunto, porque lo que estaba aquí en ese 2008, que llevó al 2009 a la mitad prácticamente de la riqueza de Slim, estaba ocurriendo en todos los principales bancos del mundo y los más poderosos bancos norteamericanos y europeos. De ese tamaño fue. No nos lo presentaron así, ¿verdad? Como además no somos banqueros, todos los de aquí estamos tranquilos, ¿no? No perdimos. Bueno, no sé si hay aquí algún jugador de bolsa, pero si hubo, pues sí pasó un susto. Si hay, sí pasó susto serio. Pero esto es la base material, pero no basta la base material. Necesitamos la condición política. Por eso, si en el 70 hay crisis, 73 fue durísima, ¿no? Hay caídas de este tamaño, no va a ser sino hasta los 80. En América Latina empezó en los 70, en esos países de América del Sur. Empezaron a meter todas las políticas que estaban por implementarse en Estados Unidos y Europa, sobre todo Inglaterra. De acabar con los sindicatos y eso. ¿Por qué? Porque hay golpe de Estado. Hay una dictadura que dice, órale, tú me financias y me apoyas, yo te sirvo de experimento. Chile es el experimento neoliberal en el mundo. En 73 empieza a acabar con todos los derechos sociales, a meter toda la libertad económica, etcétera, etcétera, a privatizar por decreto de la dictadura. Ahí hay una condición política fácil. En México no. En México hay un Estado fuerte que se defiende. Por eso ese discurso de Echeverría defendiendo Chile y peleándose con la burguesía mexicana. Es decir, los acontecimientos se van entrelazando, no son mecánicos, uno depende del otro. Claro, aquí hay esa fortaleza política del Estado mexicano, por eso va a ser más tardío, pero lo pasan por debajo del agua, hasta que viene Salinas a decir que vamos a ir al primer mundo y que sí somos neoliberales y como demonios no. Entonces, ideológicamente ya tenemos neoliberalismo en el 89, como dice la compañera, o el 88, como queramos, ¿no? Pero bueno, y las tres cosas son ciertas. Es un largo proceso, ahí es donde se va a profundizar, porque ya hay la parte ideológica, es decir, ya estamos en el país aplaudiendo a Salinas.
y diciéndole, va, puedes hacer lo que sea, haz ricos. Y estamos orgullosísimos como país de que haya un rico, el primer hombre más rico del mundo sea mexicano, ¿no? Ese es el tamaño de triunfo ideológico, entre otras cosas, del neoliberalismo. Ahí está concluyendo propiamente de instaurarse. Sí. Yo nací en el 90 y precisamente crecí con todo esto, con todo el modelo neoliberal, entonces ya uno ve, está normalizado, eso hablábamos ahora, todo esto que está sucediendo, y por ende creemos que no hay nada más allá, o sea, que debemos de seguir todo esto. Entonces es más difícil todavía nosotros si queremos hacer un cambio, porque debemos de luchar contra estas generaciones que precisamente también han crecido en este modelo, ¿no? En efecto, tú mencionas que había una crisis en el sistema que revivió, que está antecediendo al surgimiento del neoliberalismo. Y yo ubicaría ese fenómeno en la reducción de la tasa de ganancia que sufrió el modelo keynesiano con las políticas de bienestar, impulsadas a partir de Bretton Woods y que dieron al traste con el patrón oro. Pero sí soy de la idea de que hay un desarrollo teórico del modelo neoliberal y que este corresponde a la Escuela de Chicago, a partir de las propuestas de Friedman que se implementan como concepto para hacer frente a la crisis del modelo de Keynes, aprovechando precisamente el proyecto socialista de enfrentar el proyecto socialista de Salvador Allende. Y entonces el neoliberalismo, desde el punto de vista de haber visto la luz en el mundo, tiene fecha de nacimiento, y es el 11 de septiembre de 1973, fecha en que da el golpe Pinochet contra el gobierno de la Unidad Popular. Ciertamente no es que hubiese una condición de dictadura en ciernes, sino que es la dictadura la que aprovecha y se ve fortalecida por un proyecto que haga frente a la propuesta del socialismo del compañero presidente Salvador Allende. Ahora, el neoliberalismo como tal, lo que propone, como lo entiendo, es la libertad de mercado en contraposición o como solución a la disminución de la tasa de ganancia que venía implementando el modelo keynesiano, en donde la consigna era libertad de empresa. Ya no era suficiente, ya era necesario desestatizar la economía e implementar todo el retroceso de las conquistas sociales ganadas en las luchas populares de los trabajadores, de los sindicatos, que redistribuían la riqueza. Eso disminuía la tasa de ganancia para el capital. Ahorita, gracias Héctor, ahorita lo acaban de comentar, no lo dijiste en la cuestión material, pero en cada etapa de la historia, en cada momento donde se definía la infraestructura, la economía, siempre tuvieron que contar con el sometimiento y el consentimiento de los trabajadores, que podría ser de manera ignorante, no sabemos qué está pasando, pero ahí siempre ha estado involucrada el consentimiento y el sometimiento del trabajador, en cierta forma de pensar. Ahora producimos más, pero tenían que completar con reglas y con apoyo de la clase trabajadora, que siendo explotada o no se daba cuenta o lo aceptaba. Y hoy en el neoliberalismo estamos viendo eso mismo.
La gente dice, es que vamos a salir adelante, es que es un cambio mundial. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mira, de lo que estás comentando, yo me voy hasta lo que decías de CONACYT. Mira, el gran problema de estos pseudocientíficos y de pseudoinvestigadores es que no tienen una medida. Camilo García Marcos, Premio Nacional de Calidad, lo dice: lo que no se puede medir, no se puede mejorar. ¿Esto qué es? Ninguna gente que hace investigación se mide en base a patentes, porque no se compara con lo del Tratado de París. ¿Me explico? O sea, yo he hecho patentes, hay muy poca gente que ha hecho patentes. Si alguien va al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, se verá que los pocos que llegan, ahí mismo les vuelan las patentes. Y entonces, ¿qué pasó? Que por ejemplo, aquí en México, los que se han hecho ricos han sido por concesiones del Estado, las mineras, el SLIM, todo. Por eso es que los ricos mexicanos en el desarrollo no son respetados en el mundo, porque no desarrollan tecnología, creen que el dinero genera dinero. Ese es el gran problema, poniéndolo de ese escenario. Ahora, a partir de Miguel de la Madrid fue que empezó esto del neoliberalismo, rompió porque José López Portillo era el secretario de Hacienda, pero Miguel de la Madrid partió era el secretario de Programación y Presupuesto, que se llamó la Secretaría de Programación de Presidentes. Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, o sea, estaba diseñado. Ahí es donde empezó todo empezó a privatizarse, Ahora, nos regresamos al punto del dinero del gobierno. Resulta que quien siempre ha movido la economía ha sido el gobierno, es la que activa el pago, las constructoras, y entonces, ¿qué resulta? Que por ejemplo en el CONACYT, pues por eso llegaron a pedir dinero a los que queríamos desarrollar tecnología, pues no había dinero para los que queríamos desarrollar tecnología, que eso es lo que pasa ahorita, que son cotos de poder en dinero, que es lo que tiene Carlos Slim, que no desarrolla tecnología. En vez de eso, genera dinero a partir de que el mercado cautivo, y se va y se compra empresas en Sudamérica y empresas en España y empresas es lo mismo que hace Bimbo, nos saca el dinero acá y va para afuera. Y entonces ya ahí partimos del diagnóstico y del contexto. Ahora yo lo que les digo es que lo primero que dice Andrés Manuel, para llegar a una victoria, y eso lo dijo en el 5º Congreso Extraordinario, es que toda la gente pueda comer bien y beber bien. Esa es la gran victoria que tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Primero, mantenernos saludables, aprender a beber y a comer bien, para después tener un cerebro para aprender bien, y entonces hacerle como Vasconcelos, que lo poco que sabemos o mucho que sabemos, lo llevemos a las comunidades para ayudar a los hermanos, para que mejoren sus técnicas de producción y empiecen a generar una prosperidad. Bueno, ¿perdón? A mí me gustaría, ya que estamos preguntando, también me gustaría preguntar algo un poco más operativo. Me gustaría preguntar, ¿tú qué recomiendas? Por si alguna de aquí, de los compañeras que le interese, ya tienen círculos de estudio y ya están trabajando, y algunos van a introducir, si alguien quiere tomar la idea, ¿qué recomendarías, de qué forma recomendarías empezar a estudiar primero El Capital y la obra de Marx? Bueno, tenemos una panorámica y tenemos casi ya que cerrar, pero me van a disculpar si no podemos seguir porque pues, hay muchas cosas, y un poco mi plática quería ser provocación justo para preguntas como las que está haciendo Pablo, no sé si los demás, de cómo le seguimos, cómo le hacemos, porque aquí no íbamos a concluir absolutamente nada, pero sí adentrarnos a tener cierta noción de por qué tenemos que profundizar en los fenómenos
que esto no es un mero afán de ilustradores o de gente de la ilustración, amaba el conocimiento por sí mismo, sino como una herramienta fundamental para saber cómo vencer el reto que tenemos, ¿no? Y por eso partíamos de decir qué tamaño es el reto, y todos tenemos aquí conciencia de que es enorme. Entonces, de esa misma medida tiene que ser nuestro esfuerzo, de esa misma medida tiene que ser nuestro afán por explicarnos los fenómenos. Yo, por ejemplo, problematizaría la última intervención, me parece muy interesante, viniendo de alguien que está en el trabajo de innovación tecnológica, que termines diciendo que vamos a ir a ayudar a nuestros hermanos en las comunidades a que mejoren su... Porque ahora el secretario de Medio Ambiente lo que está diciendo es que de ahí vamos a aprender, que seguramente vamos a tener que llegar a lo que ellos saben hacer para que resista nuestro medio ambiente. Es decir, que es una interacción, y eso es muy importante. Desde luego que no tenemos que dejar de inventar tecnología, pero que sí hay esta retroalimentación, porque en la medida en que la ciencia se desarrolla solamente y por sí misma y sin esta interacción social, entonces se desatan fuerzas del mal. La tecnología sabe hacer cosas destructivas, ¿no? El tema del neoliberalismo lo tenemos que profundizar. Saben que fue una de las preguntas mayores de Google el 1 de diciembre. Todo el mundo salió a averiguar en el Google, en el telefonito, qué significaba la palabra neoliberalismo. Necesitamos irlo a explicar nosotros. Esa es una de las tareas como formadores, tenemos que ir a explicarlo, y es un proceso que tiene un núcleo teórico general de cómo funciona el capitalismo y por qué necesita estos cambios, y al mismo tiempo tiene una parte histórico concreta, que es la que estamos viendo aquí, cuando hay compañeros que dicen, no, a ver, ¿no? Podemos fecharlo el 11 de septiembre o no, en el 89, o tal, que es el aterrizaje político, histórico, concreto de este régimen. Es muy importante entenderlo, yo insisto, no como la necesidad de algún personaje o de un invento de algún intelectual o de algún sabio o antisabio, sino como un proceso histórico concreto que el sistema puede necesitar cambiar, pero para dónde cambió necesitaba destruir la fuerza que construyó el keynesianismo. No es Keynes, es la fuerza obrera que está exigiendo pleno empleo, condiciones de trabajo, y que tiene la fuerza después de la Segunda Guerra Mundial para imponerlo. Esto es lo que había que destruir. Entonces el sistema se modificó porque hacia el neoliberalismo, o lo que conocemos como neoliberalismo, porque hubo la fuerza por el lado del capital para imponerlo. Si los trabajadores no hubieran estado como estaban, con sindicatos desgastados, burocratizados, con charros, etcétera, etcétera, o golpes militares que desaparecieron de un plumazo toda la fuerza obrera, sindical y partidaria y de todo tipo, ¿no? Sin eso no hubiera ocurrido. Tenemos que estar claros de eso, porque las cosas no son por la arte de magia en la cuestión social. Sí, puede haber quien piense un modelo maravilloso, pero eso puede quedarse en el papel si no representa lo que yo digo que representa este libro. Si tiene fuerza y actualidad este libro, es porque representa un movimiento de trabajadores que deja de ser leído, y había un señor que dirigía CONACYT que fue a tirarlo a la basura y salió en la televisión, porque a Marx no había que leerlo en los años 90. Ya había pasado y eran puras mentiras lo que aquí decía, y no había trabajadores que lo defendieran.
estaban efectivamente en la complacencia, en la desesperación, la amenaza de desempleo era brutal, como sigue siendo, etcétera, etcétera. No es tampoco que hay que mala onda de los trabajadores. Y donde resistieron, los golpearon. Eso es lo que hizo Thatcher. Hay un montón de películas que podemos ver para ver lo que hicieron con los trabajadores que resistieron. Pero a golpe de directo y rudo. Cárcel y muertos y demás, ¿no? Entonces, esta interrelación entre las necesidades de un sistema y las posibilidades nos llevan al terreno de la política. Y ahí es el terreno en donde estamos nosotros, en el terreno de la política. Y es donde tenemos que entender que estas acciones, estas posibilidades que tengamos como proyecto de transformación, depende de una fuerza que tenga claridad de sus propósitos, a dónde va, qué es lo que quiere, y cuando sepa qué quiere exactamente, cómo lo construye, porque no basta quererlo. Eso le digo a muchos amigos de la izquierda que quisieran rápidamente estar en el comunismo, yo también, pero construir eso no sabemos todavía cómo. Desde el 89, justamente, la caída del socialismo real, no sabemos cómo se construye. Vamos a tener que descubrirlo, o tendrán las nuevas generaciones que descubrirlo. Lo que sí les va a tocar es otro viraje de este mismo capitalismo. Sí, a las nuevas generaciones ya estamos, y las viejas, ya estamos ante el inicio de esos giros. Si ahí metemos cuña y ahí aparecen fuerzas de izquierda y no fascistas, como están apareciendo en Europa o en Estados Unidos, que disputen hacia dónde va, cómo salimos, hacia dónde salimos del neoliberalismo, hacia algo peor, fascista, autoritario, depredador, que pone en riesgo la vida del planeta, o si viramos hacia un proyecto humanitario, pacifista, comunitario, igualitario, etcétera, etcétera. Como le llamemos a este otro régimen. Pero eso es lo que estamos, en esa disputa estamos. Y la ventaja que tenemos, y con esto termino, es que efectivamente este neoliberalismo se agotó pronto, entre otras cosas, por su parte corrupta. Yo decía que México fue o es uno de los países más corruptos, pero no hay país capitalista que no tenga en estos años, aún aquellos países que no conocían la corrupción, como los países nórdicos, etcétera, en estos años de neoliberalismo no hay país que no conozca escándalos de corrupción. ¿Por qué? Porque el sistema excluyente rápidamente no era suficiente para detener la caída de la tasa de ganancia. Había que hacerlo de manera como fue la acumulación originaria, que está explicada aquí, y es una maravilla. El capítulo 24, capítulo de la acumulación originaria, es decir, cómo empezó este desmadre llamado capitalismo, ese, si lo leemos hoy, nos quedamos asombrados de los paralelismos. Por eso está uno de los grandes teóricos marxistas de nuestros días, David Harvey, que esperamos que, parece que lo van a traer a México, y qué bueno hablar justamente de qué es el neoliberalismo. Tiene un libro muy bonito sobre esto, bastante accesible, que puede ser una buena herramienta de trabajo. Él está hablando de un modelo de despojo, un modelo que vuelve a las formas de la acumulación originaria. Es decir, que no era suficiente empujar con el libre comercio, empujar con las concesiones que daban los estados al capital, sino que además había que permitir negocios sucios. Venga, vámonos. Y no solo, cosas tan importantes como las que está sufriendo este país. ¿Cuál es la explicación de los miles de desaparecidos? Trabajo esclavo. Trabajo esclavo.
aunque sea para trabajo sexual, o para trabajo de droga, es trabajo esclavo. Estamos ante nuestros ojos viendo cómo se reproduce el esclavismo. Y eso hay que decirlo con todas sus palabras, porque estamos tratándolo como derechos humanos, como alguien que qué mala onda que lo desaparecieron. Es un fenómeno de un capitalismo que puede recurrir a esos horrores como recurrió cuando nació. Este sistema eso lo conoce muy bien. Por eso les hablaba yo de esos niños que de 7 añitos, 8 añitos, que no importaba que se murieran. Hoy tampoco importa que se mueran. Pero los ponen a trabajar en lo que necesitan, en lo que sea, por nada, porque están secuestrados para ser esclavos. Entonces, sí tenemos fenómenos de esta naturaleza que empatan nuestra lucha contra la corrupción con nuestra lucha por un sistema diferente. No es solamente un problema moral, sino es un problema sociopolítico, económico, que nos complica la tarea, pero le da mucho sentido, un verdadero sentido de cuarta transformación. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta charla. De verdad, creo que en el equipo del instituto estamos muy emocionados de que vinieran.